Dios me les continúe bendiciendo. Vamos a compartir un tema titulado El divorcio y vamos a leer el plan original de Dios. ¿Por qué vamos a leer el plan original de Dios? Porque la familia nació en el corazón de Dios. Por tanto, la familia es una institución divina. Nos dice la palabra de Dios en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sabía usted acerca del divorcio lo que dice la ley mosaica? ¿Sabía usted lo que Cristo respondió a los rabinos en el Nuevo Testamento? Bueno, para saberlo, quiero que vayamos a lo que es la ley mosaica y vamos a estar viendo lo que nos dice Deuteronomio 24 y Éxodo 21 y Malaquías 2:16. Una de las preguntas que comúnmente las familias se hacen es: ¿cómo puede un matrimonio permanecer? Porque originalmente cada vez que un hombre y una mujer contraen matrimonio, cuando dicen hasta que la muerte los separe, yo estoy seguro que responden con mucha sinceridad. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Para que el matrimonio pueda permanecer, tiene que descansar sobre una roca. Y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Una familia donde está ausente Dios, es difícil que puedan permanecer juntos. En 1972, en diciembre, se dio el gran terremoto que devastó Managua. Pero el Banco de América, hoy la Asamblea Nacional, permaneció firme, aún siendo el más alto, sobrevivió y los demás edificios colapsaron. ¿Y por qué sobrevivió el Banco de América? Porque está fundado sobre una base antisísmica y por lo tanto pudo sobrevivir. Asimismo sucede en la familia, en el matrimonio. No hay familia perfecta, no hay matrimonio perfecto. Llegan crisis, llegan tempestades, llegan distintas índoles de dificultades al matrimonio. Pero si ese matrimonio está fundado sobre la roca que es Cristo Jesús, de cada una de las crisis, de cada una de las tempestades, este matrimonio saldrá adelante y de cada crisis sacará fortaleza, porque Cristo es su guía, es su fortaleza, le da la sabiduría, le da la inteligencia para enfrentar cada una de las crisis que toca la puerta de su hogar. ¿Qué nos dice la ley mosaica? Todos los textos que hablan del divorcio en la ley mosaica y de la manera que Cristo le explicó a los rabinos del Nuevo Testamento son leyes humanitarias, son leyes de gran protección a la mujer. ¿Y por qué? Porque recordemos que estamos hablando, yo diría, no de una cultura, sino de una anticultura en la cual existía esa anticultura androcéntrica. ¿Qué quiere decir androcéntrico? Todo giraba en torno al hombre. La mujer no tenía ningún valor, era vista como un objeto. Los niños también como un objeto. Incluso niños y mujeres no eran contados. En ese ambiente, podríamos decir, misógino, de tanta crueldad hacia la mujer, entonces surge en la ley mosaica
legislaciones de protección humanitarias a la mujer. Vamos a hablar entonces de 3 clases de mujer. La mujer judía como tal, las niñas judías y la mujer que fue tomada como en una guerra, a veces entre judíos y los pueblos paganos, iban mujeres a la guerra. Y entonces muchas mujeres eran tomadas como botín, pero a veces los judíos las tomaban como su esposa. ¿Qué dice la legislación mosaica de estas 3 mujeres? Nos dice que tanto en Deuteronomio 24 como en Éxodo 21 se nos dice que cuando una mujer contraía matrimonio, la ley dice que ese matrimonio tenía que ser protegido. ¿Por qué? Porque los hombres se divorciaban de la mujer por cualquier cosa. Ellos cambiaban de mujer a cada instante, pero exigían a la mujer lealtad sexual. Entonces dice la ley que si el hombre daba carta de divorcio o la menospreciaba, tenía que darle carta de divorcio y la mujer quedaba libre. ¿Qué significa eso entonces, que la mujer judía quedaba libre? Significaba que podía rehacer su vida, que podía volver a contraer matrimonio. Y nos dice la ley que ese hombre, por haberla menospreciado, no tenía que verla ya como su esposa, ni tampoco impedir que ella pudiese hacer su vida por cuanto fue menospreciada. Entonces ahí vemos esa ley de protección a la mujer. Pero también tenemos el caso de las niñas. Esto era algo cruel, algo difícil, porque hoy nosotros vemos cómo los padres, las madres protegen a sus niñas, protegen a su niño, y todos los protegemos, y hasta nos da temor dejar nuestros niños con gente particulares. Y entonces, ¿qué sucedía en aquel tiempo? Cuando una familia, cuando un padre, por problemas económicos, entonces él acudía a vender a su niña como esclava, como esposa, a un conciudadano judío. Y si este conciudadano judío la tomaba como esposa a esta niña, una vez que la tomaba como esposa, si él la dejaba, tenía que darle manutención, cuidar de ella y darle su protección. Pero él no podía, según la ley mosaica, venderla a un extranjero a esta niña. Y esto es muy interesante porque está protegiéndose a la niña de no ser vendida a pueblos paganos, porque recordemos también que los pueblos paganos practicaban el sacrificio de humanos dedicado a sus dioses. Entonces también la niña era protegida. ¿Y qué sucedía con la mujer pagana que fue tomada como botín de guerra y algún judío la tomaba como su esposa? Automáticamente ella tenía todas las garantías y las protecciones que tenía una mujer judía. Tenía ese hombre que protegerla, que cuidarla y darle el mismo trato que le daba a una mujer de su propia nacionalidad. Ahora, el estigma que sufrían las mujeres divorciadas era algo totalmente cruel, era totalmente difícil. ¿Por qué? Una mujer que había sido divorciada, en aquel contexto, esta mujer no la recibía ningún familiar. Y si algún familiar recibía a esta mujer que había sido divorciada, le daba un trato un poco mejor que a un esclavo o una esclava. Esa era una de las situaciones muy difíciles. En segundo lugar, también esta mujer, si lograba que un hombre se casara con ella, se casaba, pero era vista como mercancía de segundo nivel, como una mercancía, como de segunda clase, no dándole el trato que verdaderamente se merecía, sino que la miraban como una mercancía de segunda a esta mujer. Y laboralmente
laboralmente, una mujer que había sido divorciada no tenía acceso a ninguna labor. Todas las puertas laborales se le cerraban. Entonces, ellas podían conseguir algún lugar de alquiler para prostituirse, para vender su cuerpo y así poder sobrevivir y ganarse el pan de cada día. Eran sometidas a esto por ese estigma de lo que era la mujer divorciada. Creo que por eso es muy importante en nuestras comunidades de fe tratar estos versículos, estos temas con mucho cuidado. Tenemos que ponernos el lente, ese lente que se llama el contexto histórico, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Juan Stam decía, a través del contexto histórico, poniéndonos ese lente, vamos a descubrir lo que está detrás del texto. ¿Y qué es lo que hay detrás del texto? Son leyes humanitarias y de protección a la mujer. Entonces ahora caemos en una paradoja. En paralelo entre la ley mosaica y Malaquías 2:16. En Malaquías 2:16 dice, Dios aborrece todo divorcio. ¿Y qué es una paradoja? Dos cosas aparentemente contradictorias, pero que no se contradicen. Estamos diciendo que en la ley mosaica se permite el divorcio para proteger a la mujer, pero Malaquías 2:16 dice, Dios aborrece todo divorcio. En aquellas comunidades de fe, donde a las personas que llegan al Señor y están separadas de su esposa o de su esposo, le dicen, mire lo que dice la palabra de Dios, Dios aborrece todo divorcio. Usted puede casarse hasta que él o ella muera. Allí donde algunas personas dicen, Señor, llévatela o llévatelo, o te lo envío o te lo envío. ¿Por qué razón? Porque le están aplicando un texto fuera de contexto. Mientras la otra persona ha hecho su vida, a ella la someten o a él lo someten a esperar que la otra persona muera. Pero, ¿cuál es el contexto de Malaquías 2:16? Resulta que Malaquías 2:16 está dentro del contexto post-exilio. El pueblo de Israel tuvo 70 años en el cautiverio. Regresan a Jerusalén, reconstruyen el templo bajo la dirección de Zorobabel y los muros de la ciudad bajo la dirección de Nehemías. ¿Qué sucede en el periodo post-exilio? Resulta que los hombres judíos se divorciaban de las mujeres judías y se casaban con mujeres paganas. Y eso era frecuente, eso era constante, que estaban uniéndose con mujeres paganas y dejando a sus esposas judías. Y por cualquier cosa se divorciaban de ellas. Entonces, en ese contexto es que dice Dios que aborrece todo divorcio. ¿Por qué razón? Porque aquellas mujeres paganas eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Los judíos habían sido enseñados en la doctrina monoteísta a adorar solamente a un Dios, al Dios verdadero. Dios conoce que el pueblo judío era muy vulnerable, muy proclive a caer en el pecado de la idolatría. Entonces Dios sabía que los judíos, en vez de ganar a las paganas para que se conviertan al Dios verdadero, ellos se iban a pasar a ser adoradores de muchos dioses. Entonces, a través de Esdras, Dios le dice que se dejen, que se separen de las mujeres paganas y que vuelvan a unirse con las mujeres judías. ¿Por qué razón? Para no cortar ese eslabón de la enseñanza a los hijos acerca del Dios verdadero. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 19? Cuando los rabinos preguntan a Jesús acerca del divorcio, pero es una pregunta capciosa, porque le dice, en la ley de Moisés se permitió el divorcio, ¿y tú qué dices? Ellos dijeron, si se permite, Cristo entonces está violando la ley. Entonces están probándolo, una pregunta capciosa. Y el Señor Jesucristo le responde, ustedes por tradición enseñan que es permitido el divorcio por cualquier cosa. De tal manera entonces que en ese contexto los hombres, para justificar su maldad, su pecado, ellos se divorciaban por cualquier cosa
con la mujer. Entonces el Señor les dice, ok, ustedes enseñan eso, pero yo os digo que aquel hombre que le da carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa, y un hombre se llega a la mujer divorciada, él también comete adulterio. ¿Qué le está diciendo Jesús? Mientras ustedes acusan a la mujer y se vuelve objeto de ser lapidada, ustedes como hombre se autojustifican. Entonces, ¿qué él está diciendo? También el hombre será objeto de ser lapidado si ustedes están aplicando la ley. Y el Señor Jesucristo se lo demostró con hechos. Recordemos el caso de la mujer adúltera. La llevan a la presencia de Jesús, pero solo a ella. No llevan al que pecó con ella. Jesús por eso les dice, si alguno de ustedes está libre de pecado, arrojen la primera piedra. Y como también ellos eran adúlteros, también ellos eran fornicarios, su conciencia les acusó, tiraron la piedra y se fueron. Se incorpora el Señor Jesús, el perfecto, el puro, el santo, y le dice, mujer, ¿y los que te acusaban dónde están? Ninguno, Señor. Y Jesucristo le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces allí vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente que lo deseado es el plan original del Señor. Es ese plan donde Dios dijo que lo importante y lo deseado es que el matrimonio permanezca y que se separen solamente cuando la muerte le llegue a uno de los dos o a los dos. Pero ese es el deseo de Dios. Pero a causa de la maldad, a causa del pecado, sabemos, ¿verdad?, de que ha sido difícil, pero Dios siempre, a través de su amor y misericordia, ha venido redimiendo y protegiendo a la mujer de tanta barbarie. En conclusión, tenemos que recordar que cada vez que hay un divorcio, hay angustia, hay dolor en los niños y en las niñas. Y es un trauma que los niños sufren y lo llevan consigo. Por lo tanto, creo que lo deseable, lo importante es la permanencia en el matrimonio. Sin embargo, hay momentos que es más sano separarse que estar juntos. Cuando hay violencia física, cuando hay violencia económica y cuando hay violencia verbal. Ahí, en ese contexto, creo que es más sano la separación que estar juntos. Porque si hay niños de por medio, esos niños están viendo esa violencia y en silencio se van ellos a su cuarto a llorar cuando ven esa violencia, ese maltrato, ese irrespeto que ambos se dan. Y es muy triste porque hay niños y niñas que dicen, cuando yo sea adolescente, yo me voy de esta casa. En la primera oportunidad que tenga, yo me voy. Ya no aguanto esos pleitos en la casa. Ya no aguanto esas ofensas que se dan en la casa. En cuanto yo crezca y tenga la oportunidad, yo me voy. Pero qué diferente cuando hay una atmósfera de paz en el matrimonio. Cuando hay una atmósfera de tranquilidad, de amor en el hogar. Los niños y las niñas, cuando crecen, no se quieren ir de casa. Por lo tanto, recordemos que la familia nació en el corazón de Dios, es institución divina y permitamos que Él sea el jefe y el Señor de nuestro hogar. Que Dios me les continúe bendiciendo.